Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, alias Dr. Chelo, estudiante de cuarto año de medicina, y el día de hoy hablaremos acerca de los síndromes medulares. Esta viene a ser la segunda parte de dos videos en el que hemos hablado acerca de la médula espinal, así que aconsejo la revisión del video previo para poder entender este de aquí. Bien, veremos los síndromes de neurona motora, lo que es el síndrome de motoneurona superior e inferior. Luego veremos la siringomielia, el síndrome de Brown-Séquard, la degeneración combinada subaguda, el infarto de las arterias espinales y la sección medular completa. Bien, recordemos un poco acerca de la vía córtico-espinal para poder estar ubicados en sus síndromes. Bien, la función de la vía córtico-espinal viene a ser ejecutar el movimiento voluntario y se conforma de dos neuronas, una neurona motora superior y una neurona motora inferior. La neurona motora superior tiene su soma en la corteza motora, a nivel del área prerolándica o precentral, que corresponde al área 4 de Brodmann. Su axón desciende y pasará por la corona radiada, cápsula interna, y decursará en el bulbo raquídeo, ¿sí? En el tercio inferior del bulbo raquídeo a nivel de las pirámides vulvares. Luego continuará su recorrido a nivel del cordón lateral de la médula espinal y luego hará sinapsis con la motoneurona inferior en el lugar correspondiente. La neurona motora inferior tenía su soma en el asta anterior, ¿sí? Acá lo vemos, y su axón sale para poder inervar al músculo correspondiente. Entonces, ante el daño de la neurona motora superior, puede ser a nivel de su soma o su axón, habrá un síndrome característico, de la misma forma con respecto a la neurona motora inferior. Así que lo veremos a continuación. Bien, el síndrome de motoneurona superior se caracteriza por lo siguiente. Habrá debilidad por parálisis espástica. Habrán reflejos tendinosos aumentados, lo que se conoce como hiperreflexia. Habrá reflejo de Babinski. Hay atrofia ausente o leve por desuso, no hay fasciculaciones y hay afección de grupos musculares. Con respecto al síndrome de motoneurona inferior, habrá debilidad por parálisis flácida, reflejos tendinosos disminuidos o ausentes, lo que es hiporreflexia o arreflexia. No hay reflejo de Babinski, la atrofia es marcada, pueden haber fasciculaciones y hay afección de músculos individuales. Ahora expliquemos a detalle estos síndromes. Con respecto al síndrome de motoneurona inferior, tenemos que considerar que hay un daño a nivel de esa neurona. Puede ser a nivel de su soma, a nivel de su axón o totalmente. Por ende, habrá este síndrome característico en el músculo que haya sufrido el cambio, ¿no? En este caso viene a ser la denervación. Así que habrá debilidad por parálisis flácida. Al estar este músculo no inervado, pues no lo podremos movilizar. Así que habrá debilidad por parálisis flácida. Los reflejos tendinosos estarán disminuidos o ausentes. Habrá hiporreflexia o arreflexia. ¿Por qué? Porque la motoneurona inferior también formaba parte del arco reflejo para los reflejos tendinosos. Por lo tanto, al afectarse todo ese arco, pues habrá hiporreflexia o arreflexia. No habrá una buena respuesta en los reflejos. No hay reflejo de Babinski. La atrofia es marcada porque hay denervación del músculo. Sí, entonces el músculo va a ir perdiendo su trofismo. Y si desean revisar más a fondo estas adaptaciones celulares, y hay un video en el canal al respecto, pueden haber fasciculaciones, es decir, como el músculo no tiene una inervación y es un tejido excitable, puede generar alguno que otro potencial de acción y empezar a tener movimientos involuntarios. Es decir, la persona no quería realizar ese movimiento, pero el músculo empieza a hacer ciertas fasciculaciones por el hecho de que está denervado. Luego hay afección de músculos individuales. Un ejemplo de síndrome de neurona motora inferior viene a ser en el caso del poliovirus. Cuando hay poliovirus, este virus destruye la neurona motora inferior y por lo tanto, en los músculos afectados por esta denervación habrá este síndrome. Con respecto al síndrome de neurona motora superior, tenemos que considerar
que el daño puede estar, por ejemplo, en los hemisferios cerebrales, donde estaría el soma de la motoneurona superior, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la corteza motora, típicamente en un accidente cerebrovascular. También a nivel de la cápsula interna, también generalmente por accidentes cerebrovasculares, etc. O también puede haber por daño en el cordón lateral de la médula espinal, como ya veremos en algunas enfermedades. Por ende, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay debilidad por parálisis espástica. ¿Qué es lo que ocurre? Al dañarse la neurona motora superior, la inferior no va a estar regulada y por lo tanto empezará a mandar constantes potenciales de acción a nivel del músculo y generará que este desarrolle espasticidad. Es decir, estará mucho más rígido y eso generará parálisis. Luego, los reflejos osteotendinosos van a estar aumentados. Habrá hiperreflexia. ¿Por qué? Porque la neurona motora inferior también participará de lo que es una regulación gracias a las células de Renshaw. En el síndrome de neurona motora superior se van a dañar las células de Renshaw y por lo tanto no van a regular a la neurona motora inferior cuando se trate de lo que es los reflejos y por lo tanto habrá desarrollo de hiperreflexia. Hay reflejo de Babinski, la atrofia es ausente o leve por desuso, no hay fasciculaciones y hay afección de grupos musculares. Lo que estamos viendo en esta imagen viene a ser el reflejo de Babinski, que corresponde a la estimulación aquí a nivel de la planta del pie, se realiza este recorrido de la flecha y el paciente normalmente tendría una flexión plantar, es decir, movería el pie hacia este lado acá. Pero cuando el reflejo de Babinski es positivo, el paciente responde con una dorsiflexión, es decir, va a mover sus dedos hacia aquí. Y entonces ese reflejo es patológico y es indicativo de un síndrome de motoneurona superior. Bien, hablaremos ahora de la siringomielia. La siringomielia viene a ser la presencia de una cavidad quística llamada siringe dentro del canal central de la médula espinal. Está localizada típicamente a nivel cérvico-torácico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Al aparecer esta cavidad quística, ¿no?, a este nivel de la médula espinal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues habrá daño de la comisura blanca anterior. Y por ende, a nivel de la comisura blanca anterior, decusaba la vía espinotalámica. Así que se afecta bilateralmente, en ambos lados. Así que, si es que normalmente la siringomielia afecta la zona cervicotorácica, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir a nivel, por ejemplo, de los miembros superiores? En el caso que haya una siringomielia a ese nivel, pues habrá una pérdida de la sensibilidad al dolor y temperatura, ¿sí?, por la afección de esta vía. Y a veces la siringomielia puede ser tan grande que puede llegar a afectar el asta anterior y por lo tanto generar un síndrome de motoneurona inferior. También hay que considerar que ante una siringomielia a nivel de T1, T2, hay adicionalmente síndrome de Horner. ¿Por qué? Porque se daña la vía simpática que se dirige a nivel del rostro y el ojo. Así que, ¿por qué se caracteriza el síndrome de Horner? En el síndrome de Horner hay ptosis leve, hay miosis, es decir, la pupila va a estar más pequeña, y ptosis, por cierto, es caída del párpado, pero esta va a ser leve, y habrá anhidrosis, es decir, falta de sudor en la zona afectada. Bien, ahora hablaremos acerca del síndrome de Brown-Séquard. El síndrome de Brown-Séquard también se conoce como el síndrome de hemisección medular y ocurre típicamente por heridas cortopunzantes, es decir, por ejemplo, asaltan a alguien con un cuchillo y le clavan a nivel de la espalda, o balas, por ejemplo, igual a nivel de la espalda, que afectan la médula espinal. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a dañar toda una hemimédula, ¿sí?, solamente un lado de la médula. Y por ende, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues a nivel de la lesión habrá pérdida de toda sensación. ¿Por qué? Porque se afectan
como podemos ver aquí, o sea, todas las vías ubicadas a este nivel. Así que, por ende, a nivel de la lesión hay anestesia. El paciente no va a sentir nada a nivel de la lesión. En el miembro inferior ipsilateral, es decir, a nivel de la lesión, ¿sí? El mismo lado que la lesión, pues veremos afección de la vía del cordón posterior, es decir, habrá apalestesia, pérdida de vibraciones, habrá falla en lo que es la propiocepción, ¿sí? Es decir, este miembro inferior no va a poder ubicarse a nivel del espacio y por ende el paciente requerirá muchas veces de su visión para poder compensar esto. Habrá pérdida de la discriminación entre dos puntos, ¿no? Y también este miembro tendrá un síndrome de primera neurona motora. Es decir, habrá Babinski, espasticidad, atrofia leve, etc. Como ya lo hemos visto. ¿Qué es lo que ocurrirá a nivel contralateral? En el miembro contralateral habrá afección de la vía espinotalámica. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque recordemos que la vía espinotalámica decusaba a nivel de la médula, ¿no? Así que, considerando que acá está la lesión, pues se va a dañar esa vía y toda la información de lo que es dolor y temperatura no va a poder llegar, ¿sí? Correspondiente a este lado. Así que se estimulará el dolor a nivel de esta zona, el paciente no sentirá nada, igualmente con la sensación de la temperatura. Ahora hablaremos del tabes dorsalis. El tabes dorsalis viene a ser una manifestación clínica de la sífilis terciaria. Brevemente, para comentar, la sífilis es una enfermedad generada por una espiroqueta que se llama Treponema pallidum y tiene estadios clínicos, ¿no? Lo que es la sífilis primaria, secundaria, terciaria. La terciaria ya es grave y puede generar una neurosífilis, es decir, una afección del sistema nervioso. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Habrá daño del cordón posterior y raíces dorsales. Por eso se llama tabes dorsalis, ¿no? Dorsalis. Entonces, ¿qué alteraciones harán en el examen físico? Como en el cordón posterior estaba yendo por ahí la vía del cordón posterior lemnisco medio, pues habrán alteraciones de esta vía. Así que habrá Romberg positivo. ¿Por qué? Porque como no llega la información de la propiocepción, lo que es la ubicación de nosotros en el espacio, el paciente al ser ubicado de pie y decirle que cierre los ojos, se va a empezar a tambalear o se puede llegar a caer, producto de que no llega esta información de propiocepción. Así que ahí se manifiesta el Romberg positivo. Luego habrá ataxia sensitiva. Habrá marcha táxica por el mismo hecho de que no hay una adecuada propiocepción. Correcto, entonces veremos al paciente dependiendo mucho de su visión para poder continuar caminando. Igualmente veremos un incremento en su base de sustentación, etc. Habrá pérdida del tacto epicrítico, ¿sí? Porque la vía del cordón posterior lemnisco medio se encargaba de dar esa información. Así que el paciente no podrá discriminar texturas. Le damos una moneda, una llave y no va a poder reconocerlo. Y habrá pérdida de la sensación vibrátil, es decir, habrá apalestesia. Si es que se le coloca un diapasón, no va a sentir la vibración. Ahora hablaremos de la degeneración combinada subaguda. La degeneración combinada subaguda es una manifestación neurológica como consecuencia de la deficiencia de vitamina B12. Hay que considerar que la vitamina B12 se encarga de la mielinización axonal y por ende un trastorno de desmielinización es lo que va a ocurrir a nivel de estos axones. ¿Qué es lo que se va a afectar? El cordón posterior y el cordón lateral. Así que se afecta la vía del cordón posterior lemnisco medio y se afectará el cordón lateral, que es por donde estaba pasando la primera neurona motora. Así que en el examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Nuevamente manifestaciones de daño del cordón posterior. Habrá Romberg positivo por falla en la propiocepción que hemos explicado. Habrá ataxia sensitiva, pérdida del tacto epicrítico, pérdida de la sensación vibrátil, apalestesia.
y habrá un síndrome de primera motoneurona, ¿no? Pero en este caso es bilateral, es decir, habrá espasticidad en ambos, a nivel de ambos semicuerpos. Predominantemente esta enfermedad comienza a nivel de los miembros inferiores. Habrá Babinski, no habrán fasciculaciones, habrá una atrofia leve o ausente, en fin. Luego, ahora hablaremos de los infartos de las arterias espinales. Bien, cuando hay una lesión o infarto de la arteria espinal anterior, pues se va a afectar lo que es el asta anterior de la médula espinal, el cordón anterior y cordón lateral, como vemos en esta imagen. Entonces, a nivel de la lesión, ¿qué es lo que va a ocurrir? Habrá un síndrome de segunda motoneurona. Habrá una atrofia marcada, pueden haber fasciculaciones, no habrá reflejo de Babinski, etc. Pero bilateralmente. Y desde la lesión hacia abajo habrá una afección de la vía espinotalámica y síndrome de primera motoneurona. ¿Por qué? Porque también estamos dañando el cordón lateral. Por ahí está pasando la primera motoneurona. Así que se daña y desde la lesión hacia abajo habrá un síndrome piramidal o síndrome de primera motoneurona. Y hay afección de la vía espinotalámica. ¿Por qué? Porque recordemos que por aquí está decusando, ¿no? Por la comisura blanca anterior. Así que en el examen físico habrán hallazgos de síndrome de primera motoneurona, como había mencionado, y habrá pérdida de dolor, temperatura y tacto protopático de la lesión hacia abajo, ¿no? Y como vemos, el cordón posterior se respeta, ¿no? Así que no habrá manifestaciones clínicas por su parte, ¿no? Se va a conservar su función. Ahora hablaremos de la sección medular completa. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la sección medular completa? Pues hay un daño de toda la médula espinal, ¿no? En una zona específica. Cuando la lesión es a nivel de C3, C4, C5, recordemos que a este nivel, C3, C4, C5, está saliendo el nervio frénico. Por ende, cuando sobre todo tenemos lesión a nivel de C3, C4, pues el paciente puede llegar a morir. ¿Por qué? Porque se daña este nervio frénico, que es el principal responsable de la contracción del músculo diafragma. El diafragma es el principal músculo inspiratorio, por ende el paciente fallecería. ¿Por qué? Porque no podrá respirar. Cuando la lesión es a nivel de C5 ocurre una cuadriplegia. Quiere decir esto que el paciente no va a poder movilizar las cuatro extremidades, ¿no? Y adicionalmente tendrá anestesia, es decir, no sentirá nada a nivel de las cuatro extremidades. ¿Por qué? Porque se ha dañado absolutamente toda la médula espinal a nivel de C5 y por ende se afectan todas las vías. Luego, en la lesión por debajo de T1 habrá paraplegia. ¿Por qué? Porque recordemos que el plexo braquial, que es el responsable de la movilización de los miembros superiores, llega hasta T1 justamente. Por ende, ya los miembros superiores no se afectan, así que se afectan los miembros inferiores. Igualmente, no podrá movilizarlos el paciente y no sentirá nada de este nivel, ¿no? Habrá anestesia. ¿Qué hallazgos adicionales podremos encontrar? Puede haber incontinencia urinaria o fecal por pérdida de la inervación autonómica visceral. Y como dije, habrá anestesia total y espasticidad, ¿no? Un síndrome de primera motoneurona. Luego, ¿qué causas tenemos de sección medular completa? Tenemos los accidentes, ¿no? Lo que es un traumatismo a estos niveles, o puede ser también por mielitis transversa. Bien, esta es la bibliografía que utilicé para este video. Espero que les haya servido. Así que dale like, suscríbete y ya nos vemos en el próximo video. Gracias.